televidentes, muy buenas tardes, qué gusto tenerles aquí otra vez en Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que tú puedas responder todas las inquietudes del mundo de la psicología, de la terapia, y te pongas en contacto con los mejores psicólogos y terapeutas a nivel de la ciudad de Quito, a nivel de Ecuador, y también hemos tenido muchos psicólogos internacionales que nos acompañan acá justamente para que ustedes sepan cuáles son las últimas técnicas terapéuticas que se están haciendo a nivel mundial y justamente sepan con quién ponerse en contacto, porque el psicólogo es como un anillo. No a todos les entra el mismo terapeuta, tiene que haber una conexión, una empatía, y va a variar la terapia necesaria según la personalidad del terapeuta, de la persona. Y también, bueno, hay distintas corrientes que se aplican. Ahora ya no es solamente como en la antigüedad, que se trabajaba mucho el psicoanálisis o la teoría freudiana, sino que han aparecido nuevas terapias que son muy efectivas, y es importante estar al día de lo que está pasando justamente. Y darnos cuenta que ir al psicólogo no solamente se da cuando tenemos una patología o un problema severo, sino que el terapeuta es un compañero en el camino de la exploración interna para entender qué es lo que nos pasa, cuáles son esos nudos internos que nos bloquean, y también nos puede ayudar como un motivador para ir cumpliendo esas metas que necesitamos para nuestra evolución. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa los días jueves a las 2 de la tarde, justo después del almuerzo, para que nos vean en familia. Y el reprise es el día domingo a las 5:30, para que lo compartan con un amigo o un familiar. Si es que vieron el programa el jueves y ven que le puede interesar o le puede ayudar, entonces la invitación sería a ver el reprise el día domingo, y también el programa va a estar en YouTube la siguiente semana también. Bueno, hoy día estamos con el doctor Rodrigo Carrillo. Él ha venido desde España después de hacer largos estudios. Él estudió psicología clínica en la Universidad Católica, pero posteriormente también pues hizo su masterado en el exterior. Y bueno, ha estudiado varias cosas, psico-oncología, hizo también un PhD en la Universidad de Barcelona de filosofía, y también es máster en psicología analítica, y actualmente ha regresado al país. Es una suerte tenerla acá, porque es una persona que se ha preparado muchísimo y es un buen elemento justamente aquí en Quito para asistir a terapias con él, porque está muy bien preparado. Y hoy día vamos a profundizar en estas especialidades que ha hecho, justamente porque trae información desde Europa de los últimos estudios y avances de la psicología. Rodrigo, qué gusto tenerte aquí, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, Adriana, contigo, y de poder colaborar un poco con la experiencia que he ido desarrollando estos años a través del trabajo en Europa y los estudios, ¿no? Espero que sirva de algo para la audiencia y que le guste a ellos escuchar y ver algún nuevo y diferente punto de vista. Empecemos con la psico-oncología, ¿no? Que es sí. una rama vinculada a la salud, ¿no? Empecemos un poco explicando de qué se trata. Sí, la psico-oncología es una rama dentro de la psicología que se ha especializado en el trabajo emocional en los pacientes que han padecido cáncer o están padeciendo un cáncer. O sea, la psico-oncología se creó como una nueva rama a causa de las necesidades emocionales que los médicos estaban viendo y no podían suplir. O sea, y los médicos se veían sobreexigidos, y entonces los psicólogos fueron investigando muchos aspectos de cómo abordar, ¿no? al paciente que está sufriendo, y no solo al paciente, sino a la pareja, a la familia, y en lo que se pueda al entorno que más abarque al paciente, ¿no? Entonces se hicieron muchos estudios, muchos trabajos a partir de los años 80 y 90, hasta que finalmente ya la psico-oncología se instituyó como una disciplina, o sea, incluso una sociedad internacional de psico-oncología. En Alemania, por ejemplo, hay la sociedad psico-oncológica dentro de la sociedad de lucha contra el cáncer, porque se ve que es un aspecto necesario el trabajo sobre lo emocional, es decir, las patologías, por decirlo de alguna manera, o los trastornos concomitantes al cáncer, que pueden surgir como es una depresión, la ansiedad, el miedo a la muerte, se disgrega todo el grupo familiar, si el cabeza de familia ha enfermado, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces ahí a nosotros nos enseñan como psicooncólogos a intervenir en cada etapa y fase del tratamiento. O sea, puede ser desde el diagnóstico hasta la etapa terminal, o cuando una persona ya se ha sanado y a lo mejor quiere seguir trabajando algún asunto referente a la enfermedad que no ha logrado elaborar, ¿no? Entonces, en ese sentido,
La psicooncología aborda al paciente desde el aspecto emocional. Lo emocional es lo importante. Justo estaba leyendo un poquito sobre el tema de la psicooncología y habla mucho de la prevención. Sí. Hay métodos que se puedan usar para prevenir que un paciente llegue a desarrollar un cáncer. Hay una relación entre el desarrollo de la enfermedad y los aspectos psicológicos de la persona. A ver, esta pregunta es muy interesante y es una pregunta que está contestada hasta el momento con un no. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar o no se han encontrado una incidencia directa entre yo tengo este tipo de personalidad y a mí me da este cáncer. O sea, esto no se ha encontrado porque el cáncer es una enfermedad multifactorial y lo que sí hay es diferentes factores que pueden promover que el cáncer se desarrolle. Si uno fuma mucho, si es sedentario, si es que lleva una alimentación que no es balanceada o si es que hay factores genéticos también. Entonces, la psicooncología durante los años 80 e incluso actualmente todavía hay gente que está ahí estudiando a ver si es que hay algún tipo de relación en lo que se llama la personalidad tipo C, o sea, tipo cancerígena, que se dice que son personas que se guardan mucho las cosas, que no se abren, que reprimen los sentimientos. Esto no está comprobado científicamente. O sea, no hay ningún estudio que avale una correlación directa entre el aparecimiento de la enfermedad y mi tipo de personalidad. Lo que sí hay es, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida de esa persona a partir del cáncer? Entonces ahí sí, una persona que tiene un acompañamiento psicológico podrá sobrellevar con un 90% o 95% de probabilidades mucho mejor la enfermedad que alguien que está un poco en el aire, ¿no? Sin tener este sustento tan importante que es el sustento emocional. Totalmente, y es bueno justo regirse a los datos científicos, porque de hecho se ven muchos artículos publicados en relación a esta personalidad tipo C, ¿no? Así es. Pero en realidad no hay un apoyo fundamentado científico, ¿no? Sí, sobre todo el psicoanálisis que habías mencionado antes, con Grodrek, por ejemplo, y con Wilhelm Reich también intentaron entender cómo un cáncer se desarrollaba a través de, por ejemplo, se había pensado que el cáncer de mama se desarrollaba por una sexualidad no resuelta de la mujer o una sexualidad no bien expresada. Esto Grodrek. Y ellos creían eso, pero ¿qué pasa con todas estas interpretaciones sobre el fenómeno del cáncer? Porque esa es la situación. O sea, uno tiene una teoría y va con la teoría a ver el fenómeno y se olvida de quitar la teoría y ver qué está ocurriendo. Entonces, obviamente puede haber una correlación directa porque hay ciertos parámetros que tú los conoces en el psicoanálisis. A lleva a B, se reprime, se genera el inconsciente, lo que no es inconsciente va a venir en forma de síntoma y se puede hablar de una somatización. Eso es lo que decían los psicoanalistas. Eso es falso y lo puedo decir muy abiertamente, eso es falso. No hay ningún tipo de correlación directa entre el tipo de personalidad y el otro. ¿Y por qué? Pensemos, por ejemplo, en los animales. Los animales también enferman de cáncer. Ajá. Y ellos no tienen o sea, nosotros decimos es un poco inquieto mi perro o mi gato es cariñoso, pero los animales no tienen este constructo que se llama lo metafísico, no tienen acceso al lenguaje, no manejan las emociones como nosotros y sin embargo enferman de cáncer. Entonces ahí hay que ver bien las cosas. Y luego lo que ocurre con esto, usted se ha enfermado porque usted reprimía esto, no ha hablado esto. El sentimiento de culpa que se puede generar en un paciente es muy grave y por eso hay que ser bien científico, como tú has dicho, y ver cuáles son los hallazgos que están saliendo hoy en día para no repetir cosas que no había una validez científica, ¿no? Qué interesante, Rodrigo. Ahora, ¿cuál es el método que se utiliza en la terapia que se le da a la persona que tiene cáncer y cómo se diferencia un paciente que recibe psicoterapia y uno que no? Ya. Vamos a ver, todo depende del tipo de tratamiento que podamos nosotros ofrecer al paciente y en qué etapa del cáncer esté y qué tipo de cáncer también sea. Porque si es un cáncer, mire, le hemos detectado un cáncer de próstata, tiene metástasis y no se ve bien la cosa, la incidencia psicológica es completamente distinta a que un paciente que dicen, mire, le hemos encontrado por suerte un tumor chiquitito y solo tenemos que hacerle una raspadura en la próstata y vamos a ver qué pasa. Psicológicamente el paciente son dos personas diferentes en ese momento. Entonces, los abordajes son de acuerdo a la fase en que el paciente llega donde ti o donde tú eres llamado por médicos oncólogos o enfermeras, mire, necesito que venga porque el paciente está desbordado. Entonces, si es en la fase de diagnóstico, tenemos que trabajar, por ejemplo, en la aceptación de la enfermedad, porque hay mucha negación, hay mucha ira, hay mucho dolor. O sea, ¿por qué me ha tocado a mí? O sea, la gente se desespera. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si he llevado una vida muy sana, siempre he sido buena gente con todos y me da a mí el cáncer, ¿por qué a mí? Entonces,
Es diferente ese abordaje que una persona que está completamente, por ejemplo, casi ya desahuciada en etapa terminal en cuidados paliativos. Ahí ya tenemos que hacer un acompañamiento, por ejemplo, en cuidados paliativos, de mejoramiento de la calidad de vida y de situaciones quizás que no estén resueltas y sean posibles resolverlas. Si, por ejemplo, alguien ha sido infiel y no se lo quiere decir a la mujer antes de morir y tiene una persona con la que puede hablar, habla contigo. Luego, a nivel de prevención, y esto es lo que hablábamos antes, que es muy importante, tu pregunta quería acotar también, lo que sí se ha visto es que los niveles fuertes y excesivos y constantes de estrés generan un desbalance en nuestro sistema inmunológico y podría favorecer que las células se multipliquen, que eso es a la final lo que es el cáncer. Entonces ahí sí se pueden hacer manejos de estrés, manejos de relajación, aprender a ver las cosas desde otra perspectiva, no molestarse y muy fuerte por cosas que no valgan la pena. Entonces eso sí a nivel de prevención. Y bueno, el abordaje no solo será al paciente con cáncer. Ese paciente tiene o una madre, o un hijo, o una hija, o un esposo, o una esposa, o una pareja simplemente. Entonces, ahí es donde uno también se abre y dice, bueno, necesitan ustedes también, queremos hablar de algo, entonces hay que ver qué pasa con la idea de la muerte, qué pasa con las expectativas de vida después, ¿no? Si una persona se ha curado, pero por ejemplo, un hombre que le han quitado la próstata y va a sufrir de impotencia. ¿Qué pasa en la relación de pareja después, ¿no? O una mujer, por ejemplo, que realmente se siente mutilada, porque esto yo lo he visto en pacientes en el hospital, cuando tienen que extirparle un seno, o sea, es una mutilación. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué pasa con la feminidad? Entonces, cada aproximación será de acuerdo a cada etapa y proceso de la persona, o sea, no hay como un estándar, ¿no? O sea, todo tiene uno que adecuarse y tienes que tener muchísima inventiva, ¿no? O sea, hay que ver cómo fomentamos también el lado positivo, cómo el lado creativo de los pacientes, o sea, todo esto. Eso, ¿no? Justo te quería preguntar, ya que tú también sabes mucho de filosofía, cómo encontrarle el sentido a la enfermedad. Sí. Esto es una pregunta bien, podríamos hacer un curso de esta pregunta porque es bien complicada, o sea, el sentido, sí. ¿No? Claro, la pregunta, ¿por qué me ha tocado a mí? A ver, ¿por qué tengo yo cáncer? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Cuál es el sentido de este cáncer? ¿Quién puede responder esa pregunta? Entonces, uno personalmente, esto en contacto con el paciente, trabajar qué significa o qué le está dando este cáncer a esa persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver qué le está motivando, qué le está moviendo, ¿no? A lo mejor la persona dice, siempre quise pintar, pues ahora lo hago porque siente que se le avecina la muerte, que está ahí, no sé, muy cerca, entonces necesita tal vez resolver algo y dice, nunca tomé en serio que quise aprender a tocar un instrumento, o nunca tomé en serio el decirle a mi mujer, te amo, te quiero muchísimo, y siempre estuve preocupado del trabajo. O sea, ahí surgen cosas que uno ha ido olvidando. Entonces, quizás hay pacientes que necesitan trabajar sobre eso, y nosotros trabajamos, decimos, a ver qué pasa, y ahí uno va encontrando un sentido, no a la enfermedad, sino a pesar de la enfermedad, ¿no? Que esa es la cuestión. Aprovechar este tiempo que me queda. Exacto. ¿No? Y a veces hay gente que sobrevive un montón y uno se queda así también, es muy alegre, ¿no? Ver que gente ha logrado superar cánceres y van bien, ¿no? Ahora, es interesante eso que mencionabas del tema del estrés, cómo influye en el sistema inmunológico. No sé si tú has visto, trabajando con pacientes o en estudios, que el reducir el estrés con terapia ayuda a mejorar los síntomas del cáncer. O sea, los síntomas del cáncer, según mi experiencia y conocimiento, directamente no, pero sí se palía un poco la ansiedad, ¿no? La ansiedad sí, y luego obviamente si es que se aprende a manejar el estrés, el cuerpo va a ir aprendiendo también a modificarse en sus formas de actuar, porque el cuerpo tiene una memoria también. Es una memoria implícita en la cual nosotros no tenemos un acceso directo, que es, por ejemplo, cómo funciona nuestro sistema hormonal, cómo funcionan las neuronas en el cerebro, de qué manera los gestos, la gestualidad, cómo uno se sienta, todo esto es implícito. Nosotros no pensamos, ahora voy a mover mi mano para decir algo, sino que esto sale. Entonces, eso de lo implícito, el estrés también tiene que ver, no solo, pero también con ese sistema implícito de respuesta y estímulo. Esto es muy básico, esto es biología fase 1, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno aprende a manejar el estrés, sí puede evitar, no que no se enferme del cáncer, pero que sobrelleve mejor la enfermedad y no esté en constante tensión que va a hacer que el sistema inmunológico decaiga o se deprima, digamos, ¿no? Entonces sí hay una incidencia directa, pero no está todo muy comprobado, hay mucha controversia, porque otros dicen que lo que uno define como estrés no es el estrés, que no es solo lo biológico, otros dicen que es demasiado biológico, entonces hay que saber diferenciar, pero lo importante, nuestra
nuestra actitud como psico-oncólogos o psicólogos que trabajan con gente con cáncer es mejorar la vida del paciente a toda costa. Ese es nuestro trabajo. Sería interesante que en los hospitales se empiece a integrar más este trabajo, ¿no? Sí, de hecho es una de las ideas que yo tengo porque ya se ha visto, el cáncer es una enfermedad multifactorial y como es multifactorial necesita un equipo multidisciplinario o interdisciplinario, es decir, oncólogos, psico-oncólogos, terapeutas físicos especializados en oncología, terapeutas ocupacionales y enfermeras también. Entonces, cuando todo el equipo de trabajo trabaja junto y el foco es el paciente, este paciente va a estar mucho mejor tratado porque tiene a los profesionales a la mano y no es que, por ejemplo, una persona que tenga un tratamiento muy fuerte y esté muy cansada no puede desplazarse desde el oncólogo, luego ir al psicólogo, luego tal vez a la enfermera. En cambio, si todo el equipo está en el hospital, esto le va a ayudar mucho al paciente y va a mejorar también el tratamiento y va a favorecer que los médicos también y los psicólogos podamos actuar de la manera más rápida frente al paciente porque es el tiempo, ¿no? Es una gran propuesta esta. Sí, ¿no? es una gran propuesta y vamos a ver, en Alemania, en Suiza, en España se trabaja de esta manera. Sí, hay en el hospital del IES, por ejemplo, hay algunos psicólogos que trabajan con pacientes que tienen cáncer, pero no están lo suficientemente especializados, entonces se podría trabajar con esto. Ahora, para no desviarnos del tema, yo he visto, por ejemplo, que pacientes que están desahuciados, tienen un pronóstico de que van a fallecer, su mayor preocupación es la familia. Sí. Sufren mucho por cómo se va a quedar la familia, cómo darle apoyo al paciente desde esta perspectiva y a la familia para aceptar que va a fallecer. Sí, justamente este es un tema muy, muy complejo, ¿no? Es bien complejo este tema porque si un padre va a fallecer, ¿qué va a pasar, no? O sea, a veces también hay sentimientos de culpa, ¿qué voy a dejar? ¿Por qué me voy? Y, como dije, un elemento del sistema está afectado, todo el sistema se remueve, ¿no? Porque esto hay que entenderlo sistémicamente. O sea, es decir, todo se mueve, no es que solo una persona tiene cáncer. Entonces, es importante el trabajo con la familia. Entonces, ver qué pasa aquí, qué culpas hay, si es que hay alguna culpa. Hay que trabajar cosas no resueltas dentro de las relaciones familiares. Se ha llevado una buena relación con los hermanos, con los padres, con los hijos. Entonces es muy importante ver hasta qué punto se trabaja no solo con quien pueda irse, porque no se sabe, esto también es importante, nosotros jamás podemos decir sí, le queda tanto y tanto, nunca, y tampoco nosotros los oncólogos diagnosticamos el cáncer, esto lo hacen los oncólogos, entonces hay que trabajar en el momento. Entonces, ¿qué les ocurre? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Qué pasa? ¿De qué tienen miedo? Hablemos de eso. Con la familia y si el paciente puede también, todos juntos, ¿no? Los que puedan estar y trabajar los mitos familiares con relación a la muerte, al cáncer, al ser abandonado, ¿no? Porque te vas o yo les dejo y las preocupaciones. Es importante hablar, la comunicación es necesaria. O sea, esto de, ay, no le contará, doctor, que tiene una metástasis, no le dirá esto, eso no está bien. No está bien porque no va a fomentar un trabajo ético, primeramente ético y verdadero, o sea, verdadero, honesto, mejor dicho, honesto con las emociones de esa persona que está sufriendo, porque a lo mejor esa persona quiere decir algo y si se le llena de falsas esperanzas, es un problema muy grave. Entonces, la comunicación es importante para el que se nos vaya, como para el que se quede, ¿no? También. Qué interesante. Probablemente, si es que no se va, no sabemos. Sí, qué interesante lo que has dicho, porque justamente cuando a mi consultorio han ido personas que van a trabajar esto, la pregunta es, ¿deberíamos tocar el tema del cáncer? Muchas veces se evita, entonces cuando están con el enfermo prefieren hablar de chistes, desviar la atención a cualquier otra cosa, por el miedo a afrontar el momento duro. Entonces, la recomendación sería que se hable, así se genera el dolor. Sí, hablar y comunicar con las emociones que se están sintiendo en ese momento, eso es muy importante. O sea, si yo tengo pena, pues transmitir esa pena. Si tengo dolor, decírselo. Pero también decirle, te quiero como eres. Y me gusta como tú eres y lo hemos pasado muy bien. Y como digo, en el momento, porque no sabemos si ese es el final. Nosotros no podemos saber si la persona va a fallecer. Obviamente si es un cáncer ya terminal es diferente, pero en las fases de tratamiento, por ejemplo, en la fase de latencia, o sea, cuando vendrá el cáncer de nuevo, no vendrá, ahí nosotros no podemos, ¿quiénes somos nosotros para decir si va a pasar esto o no? Entonces, trabajar en in situ, con la situación que se esté viviendo en ese momento, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos con el doctor Rodrigo Carrillo, él es PhD y es psicólogo clínico y nos estaba mencionando una de sus especialidades es la psico-oncología, que es un aspecto que no se ha profundizado mucho y que no hay
tantos profesionales en este tema acá, entonces es interesante tener su aporte. Pero él también es terapeuta de pareja, entonces con el tiempo que nos queda quisiera que nos cuentes un poquito cómo trabajas en la terapia de pareja. Sí, en la terapia de pareja yo trabajo desde, vamos a verlo así, o sea, la formación que yo hice en Alemania es pensamiento psicoanalítico o psicodinámico, mejor dicho, y herramientas sistémicas. ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque el paciente o la persona, el individuo, es un sistema que está dentro de un suprasistema que es la pareja, que esa pareja está dentro de un suprasistema que es la familia y esa familia en la sociedad. O sea, todo está agrupado. Entonces, el pensamiento o la manera de entender psicoanalítica, sobre todo lo psicodinámico, empata muy bien con la sistémica para entender las relaciones que se van estableciendo. Entonces, a lo concreto, cuando una pareja llega donde mí, yo trato a la pareja. Siempre es la pareja. Yo no voy a tratar primero a una persona y luego a otro, sino es terapia de pareja. Entonces la gente llega normalmente con crisis, de que no entienden qué les pasa, que están aburridos, que ha perdido la chispa de antes, o bueno, también él se fue con una chica o ella se fue con otra persona. Entonces ahí se trabaja con la pareja. Entonces yo primero escucho a las personas que vienen, veo qué es lo que traen y no apunto directo al problema, sino cuéntenme cómo se conocieron, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque desde ahí ya uno puede, casi desde la historia inicial, se puede casi ver la perspectiva de la terapia, es decir, cómo va a salir esa terapia. Porque es diferente que la pareja te lo cuente un poco como sonriéndose, todavía coqueteando, con ternura, que decir, sí, eso fue, sí, nos conocimos así. Que por lo general van cuando ya están así, súper apáticos, a veces te dicen, no me acuerdo. Claro, te dicen, no me acuerdo, y entonces ahí ir explorando, y luego ir explorando, por ejemplo, qué fue tan importante para ella o para él en la otra persona, ¿no? Qué fue lo que le atrajo, qué es lo que buscaban. Entonces así uno va viendo lo que o sea, el trabajo, las parejas son... es como una llave y un candado. O sea, cada uno busca la pareja en donde puede acoplarse. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy así concreto. Una persona que sea muy jovial y que esté siempre saliendo a discotecas y que le encante salir, que sea súper extravertida, a lo mejor busca a alguien que le dé seguridad. Entonces, esta persona que le da seguridad, a lo mejor dice, yo soy muy seguro, tal vez se siente un poco como aplacado. Entonces, esta persona que es súper vivaz le llama la atención. Entonces, ahí ya conectaron, ¿no es cierto?, los dos. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, sí, qué chévere la seguridad, pero ese tiempo en algún momento, esa seguridad, perdón, con el tiempo, qué aburrido ha sido, ¿no? Sí, van cambiando dice, los dos. Claro, va cambiando, claro, cada uno también va creciendo dentro, como individuo, dentro de la pareja y fuera de ella, ¿no? Porque hay nuestros aspectos de la vida son multifactoriales, y ahí el otro puede decir, sí, me gustaba que ella era tan así, alegre y todo, pero ya... como que ya no me gusta esto, ¿no? Me parece que es manipuladora, siempre utiliza esto para estar haciendo shows, siempre está saliendo afuera y tal. Entonces, en ese caso, hay que trabajar sobre las expectativas que cada uno tenía, pero que no saben que tenían esas expectativas. Entonces, es volver un poquito eso sobre el nivel de conciencia de todos estos aspectos que no se saben de la pareja, porque uno se siente así atraído, ¿no? Entonces, esto así un poco reducido. Y luego se van viendo, por ejemplo, haciendo ejercicios. Se pide al uno que describa al otro, se hacen preguntas circulares. Por ejemplo, a la mujer, ¿cómo cree usted que a su marido le llega esto que usted está contando? Entonces, así uno puede ponerse en lugar del otro y el otro también se siente un poco entendido o sostenido en la relación terapéutica. Y por supuesto, uno siempre neutral, porque a veces las separaciones son mejores que seguir juntos, ¿no? O sea, el camino que lleve la terapia de pareja es siempre abierto, es impredecible. Hay ciertos factores que pueden indicar, ok, parece que todavía que hay cariño, hay amor y tal, pero todo esto se tiene que manejar en el momento que se está viendo. ¿Sería recomendable una terapia de pareja preventiva? Se me ocurre esto porque las parejas van cuando realmente ya han decidido incluso que se van a separar y con último recurso para decir que han intentado, van, pero realmente ya están desconectados. Sí, a ver, preventivo yo lo veo muy difícil, porque cuando te va bien, ¿por qué vas a ir? ¿No? Sí. O sea, te está yendo bien, no tienes por qué ir. Pero por otro lado, lo que sí se puede hacer es prevenir un desenlace aún más doloroso. Y eso ahí podría también estar la terapia de pareja. Y importante es, la terapia de pareja no es solo para gente que esté casada. O sea,
es pareja, ¿no? O sea, y tampoco somos consejeros matrimoniales, ¿no? Esto es bien importante diferenciar porque a veces la gente piensa que, donde usted puedo ir y así me aconseja con quién puedo ir. No. Claro. Es terapia. Es terapia, o sea, es decir, quiero un cambio, ¿no? Y a veces ese cambio no lo pueden ver y nosotros como terapeutas, que tú también lo sabes muy bien, somos facilitadores de ese cambio porque estamos desde fuera y a veces en el meollo ellos solo apagan el fuego por acá o ponen el polvo debajo de la alfombra y entonces no pueden ver una salida, ¿no? Es importante entonces poder ir a terapia justamente para trabajar a profundidad estos aspectos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, muy interesante la entrevista, gracias por tu tiempo. Gracias. Me gustaría que dejes también tu número de contacto por si quieren hacer terapia con el doctor Rodrigo Carrillo, es un especialista muy recomendado. Sí, a mí se me puede encontrar con toda la información que la gente pueda necesitar en www.psicologiaecuador.com, en Facebook también con psicologiaecuador.com, todo junto y sin tilde en la I. Y mi teléfono de contacto es del 0999 26 81 80. Sí, ese es. Vamos a repetir, por si acá no avanzaron, anotar 0999 26 81 80. Bueno, mis queridos televidentes, les recuerdo que vean el reprise del día domingo a las 5:30 y con ustedes nos vemos el próximo día jueves con más de Psicología Ahora. Que tengan una linda tarde.